Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar de un caso bellísimo que le devuelve a uno la fe y en creer que en efecto existen ángeles, gente que ayuda y que no hay causas perdidas y que uno jamás puede perder la fe. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, este es mi canal oficial. Inscríbanse, suscríbanse, los invito para que lo hagan. Y recuerden que pueden enviarme todas sus observaciones, comentarios, opiniones, críticas y obviamente las sugerencias a nuestra línea de WhatsApp 310-692-0672 mediante mensajes escritos o mensajes de texto que llaman o mensajes de audio. Yo trataré de responderles a todos. Me demoro un poco, claro que sí, pero es que la cantidad de mensajes es enorme. Un poquito de paciencia, por favor. Pues bien, les decía que este es de esos casos que a uno le devuelven la fe y que tal vez no sé por qué creo que es un momento muy oportuno, entendiendo que estamos llegando a ese mes en el que todo se nos convierte en un oasis y que independientemente de las preocupaciones, de los problemas que podamos tener, como que recuperamos aquella actitud interior del ser humano que lo lleva a compartir y a creer en que es posible que la hermandad sea una realidad, más allá de cualquier consideración. Pues bien, esta historia es una historia que comenzó en 1980 y voy a contar de dónde la tomé, de este libro que se llama Encuentros con lo desconocido, un libro que me ha hecho llegar un entrañable amigo, compañero de viaje, y al que le agradezco profundamente. Este autor, Colin Parsons, al escribir este libro al principio dice que todos los casos que él recuperó y que ha publicado aquí son casos que él de primera mano corroboró. Ya fuera, pues, si eran contemporáneos, si eran en el momento en que él los escribió, si acababan de ocurrir y por lo tanto los testigos todavía estaban vivos, o de hechos antiguos, pero que se tomó la molestia de investigar hasta la saciedad cada uno de estos casos para encontrar la historicidad, la realidad del hecho. Y por eso pues le estoy dando el crédito a este Colin Parsons y al doctor Sisto Gómez, que me ha hecho llegar este maravilloso libro. Pues bien, resulta que en 1980 una familia muy numerosa de apellido O'Rourke, como puede entenderse, ese O y ese O'Rourke necesariamente se remiten a las Islas Británicas, ¿cierto? Particularmente a Irlanda, donde es un apellido supremamente común. Pues esta familia, cuya cabeza era Paddy, le decían Paddy Rourke, se encontró en una situación desesperante. Era padre, madre y 9 hijos. Él tuvo un accidente laboral, lo retiraron de la empresa, no lo indemnizaron y quedó al garete con su familia. Él trataba de emplearse en lo que fuera. Podaba césped, recogía basura, hacía domicilios que llaman ahora, en fin, lo que surgiera. Aún así, a pesar de su diligencia para hacer las cosas, no encontraba empleo. Y la señora O'Rourke, obviamente ocupada, imagínense, con 9 hijos, tuvieron en un momento dado que tomar la decisión de enviar a 6 de ellos, los más
los mayores, los hijos mayores, y repartirlos entre la familia, de hermanas de Paddy o de la señora O'Rourke. Y lo cierto es que ellos se quedaron solamente con los 3 más pequeños. Ella se fue a un hogar de paso, donde recibían personas y familias en indigencia prácticamente, mientras él se tuvo que ir a un sitio en el que recibían a indigentes y vivir ahí. Lo cierto es que entonces, eso fue por allá a finales de los años 60, y llegaron a Gran Bretaña. En vista de lo que estaba ocurriendo, se vinieron para Gran Bretaña y llegaron al condado de Essex, se llama así. Y allí tuvieron que aplicar otra vez lo mismo. Ella con sus 3 niños en un hogar de paso, de acogida para familias de escasos recursos. Y él tuvo que irse por allá a una institución donde atendían veteranos de guerra ya viejos y no había nada más que hacer. Lo cierto es que, aparte de todo esto, tal vez la misma situación los afectó no solamente desde la perspectiva económica, sino desde la perspectiva psicológica y desde la salud. Varios de ellos estaban enfermos, la señora O'Rourke en crisis de nervios, a él se le acentuaba aquel accidente que le dejó una cojera permanente y no conseguía empleo. Y mucho más, sucedía que al parecer el inglés que se habla en Irlanda es muy distinto del que se habla en Gran Bretaña, y aparte de ello él hablaba muy rápidamente y por lo tanto le era difícil hacerse entender. Lo cierto del caso es que, estando en esas circunstancias y entendiendo que eran personas muy amables, muy respetuosas, diligentes, que ayudaban sin tener nada, ayudaban a otros. La señora siempre estaba dispuesta a acompañar a otras señoras en algunas actividades en las que ella era diestra: cocina, puericultura, es decir, en el cuidado de los niños. Y resulta que en una de esas, cuando las circunstancias indicaban que la situación estaba empeorando y la salud de la señora y de algunos de los miembros de la familia empeoraba, ocurrió que, en vista de que esta familia, que no tenía absolutamente nada, pero que era una familia de cierta forma modelo en cuanto a la forma de comunicarse, en cuanto a sus modales, y por lo tanto, de cierta forma, generaron una simpatía en la comunidad donde vivían y todos querían ayudar. Resulta que en la casa donde ella vivía con los 3 niños, era una casa, digámoslo, subvencionada por gente que hacía aportes constantemente. Y gracias a eso podían ellos atender a esas familias desvalidas. Pues resulta que uno de los benefactores de esa casa de beneficencia se murió. Y dejó un caserón, se murió sin herederos, y dejó el caserón a esta entidad de beneficencia, dejando muy claro que debería ser entregada a una familia que no tuviera absolutamente nada, y sería entregada en comodato, no en alquiler, sino que la familia que la recibiera sería una familia que se encontraba en una situación enorme de vulnerabilidad, de desvalidez, y que, por lo menos teniendo un techo y un lecho, pudieran ellos tener una cierta tranquilidad que les permitiera enfocarse en la consecución de un empleo o de recursos para poder sacar adelante la familia. Entonces el consejo se sentó a deliberar y hubo varios candidatos, pero todos coincidieron
que realmente la familia que más necesitaba algo así era precisamente la familia O'Rourke. Entonces optaron por entregarles esa casa. Era una casa semicampestre, amplia, tenía una buena cantidad de cuartos, era muy cómoda, estaba un poco desvencijada, es decir, el señor había muerto hacía tiempo y la había dejado cerrada. Por lo tanto, allá adentro había camas, había muebles, pero obviamente que no hay nada que deteriore más una casa que el dejarla abandonada. Les preguntaron si ellos querían, y dijeron, ellos de maravilla. Ellos dijeron, se nos apareció Dios, esto es un milagro. Y se fueron para allá. Recogieron a los 6 que estaban viviendo con distintos familiares y se los trajeron. Y ya eran muchachos que el menor de esos 6, ya podía estar pasando de los 10 años más o menos. Y el mayor de esos 6 podría estar llegando a los 18 años. Más los 3 pequeños que se habían quedado con ellos. Pues llegaron, ocuparon esta casa y algunos otros de los mecenas de la casa, de quienes aportaban a esa entidad de beneficencia, se esmeraron porque ellos estuvieran muy bien. Les dieron otras camas, les regalaron televisor, una estufa nueva. Es decir, hicieron que la casa fuera habitable y que ellos tuvieran las condiciones mínimas para vivir decentemente. Bien, esta familia se pasó para allá. Resulta que Paddy O'Rourke era un hombre muy católico, muy devoto, por una parte. Y asimismo era, digámoslo, un ratón de biblioteca. En aquellas épocas en que le costaba mucho encontrar un empleo y tal vez llevado, no sé, por la desazón, la ansiedad, se iba a las bibliotecas a leer y a estudiar y a estudiar y a estudiar y a leer. Y tenía una inteligencia preclara y una gran capacidad manual para solucionar problemas. Que él mismo se preguntaba de dónde viene esto, muchas cosas que él nunca había hecho y que era capaz de solucionar. Entonces arreglaba un carro como arreglaba un televisor, o arreglaba ya para la época los incipientes computadores. En fin, lo que hubiese que arreglar, él lo arreglaba. En principio, cuando llegaron allí, los vecinos se sintieron molestos porque al final de cuentas era como una especie de comunidad de clase media que tenía un cierto nivel y obviamente que ellos, pues los vecinos que no sabían de qué se trataba, cómo era posible que les hubieran llevado una familia de esas características. Pero Paddy empezó a ganárselos a todos, porque cada vez que necesitaban que alguien les solucionara un problema en la casa, de cualquier índole, él iba y les arreglaba lo que necesitaban y no les cobraba. Tanto que entonces la comunidad empezó a llamar a ese sitio donde vivían la casa de Paddy, pero entendiendo la casa de Paddy como el sitio en el que le solucionaban todos los problemas. Así las cosas. Él logró abrir en la parte posterior, casi que había al frente como una especie de cobertizo o granero, y él lo convirtió en una pequeña tienda en la que él almacenaba cosas de segunda que iba comprando, las arreglaba y las vendía por nada o las regalaba. Entonces todo el mundo iba donde Paddy para que le solucionara el problema. Se convirtió así entonces en un apreciado miembro de la comunidad y uno de los más populares y más queridos. Y entre tanto la señora O'Rourke, que era una experta cocinera, les enseñaba a las vecinas distintas recetas. Era especialista, como dije, en puericultura, es decir, en el cuidado y el manejo de los niños de primera infancia. Por lo tanto, las asistía, les ayudaba en muchísimas cosas y los muchachos eran ejemplares todos.
Al final de cuentas, ellos se convirtieron casi que como en la familia modelo de esa comunidad, y muy apreciados. Y una cosa fue llevando a la otra, entonces ya Paddy, con los recursos que le iban entrando, iba mejorando el local en donde tenía las cosas para vender. Pudo hacerse con un pequeño camión de segunda viejo que él arregló y entonces ya transportaba cosas, le servía a las personas que tenían que llevar cualquier objeto, por pesado que fuera, cualquier parte él se las llevaba. Y empezaron a salir como de ese bache económico y a llevar una vida relativamente normal. Todo iba supremamente bien al año. Se podía decir que ya eran parte integral del conglomerado que vivía ahí y no hacían nada sin contar con Paddy. Y no sé si tal vez es una retribución de Dios, de la naturaleza, no sé, del universo, pongámoslo en esos términos, que todo aquello bueno que se hace de alguna forma se devuelve. Una noche, una de las hijas de edad intermedia, no era de las tres menores, sino de los que habían estado repartidos con distintos familiares, Geraldine, se enfermó, se indispuso, y empezó a subir la fiebre y la fiebre y la fiebre, y en un momento dado a convulsionar. Y ellos no sabían qué hacer. Como suele ocurrir en casos como estos, sobre todo cuando aumenta mucho la fiebre, y esto es casi que universal, se recurre a los pañitos de agua fría para ponerle en la frente. En algunos casos indican que deben ser aplicarles un duchazo para bajar la temperatura. Es decir, le pusieron los paños y todo esto y nada que le bajaba la fiebre a la muchachita y de tanto en tanto convulsionaba. Para colmo de males, fue una noche, primero, había estado haciendo mucho calor porque fue como relativamente en el paso del verano al otoño. Y entonces había hecho un calor sofocante. Y por la noche se desató una tormenta impresionante. Rayos, truenos, centellas, una lluvia impresionante. Y Paddy entonces tomó el teléfono para tratar de comunicarse con algún médico del pueblo. Resulta que era tal la tormenta que se dañaron todas las líneas telefónicas. No había forma de comunicarse. Y si por eso, es decir, y como si eso fuera poco, se fue la luz. Quedaron a oscuras. Tuvieron que ir a uno de los cuartos y recuperar 2 lámparas de aceite o algo así por el estilo, que estaban ahí desde la época en que el señor que había dado a la beneficencia, la casa de beneficencia, esta residencia, las había dejado ahí. Pues tuvieron que recurrir a esas lámparas para iluminarse un poquitito. Y en vista de que no podían encontrar un médico, no funcionaba el teléfono. Paddy dijo, no, yo me voy en el camión a buscar un médico. Pero al salir, era tal la tormenta que donde él se hubiera subido, ni siquiera los parabrisas habrían detenido la copiosa lluvia y hubiera resultado peor el remedio que la enfermedad. No quiso arriesgar a la niña para llevársela porque le dio miedo que tuviera un accidente. Pero resulta que desde digámosle un tiempo antes, uno de los niños un día le dijo a la mamá que había visto un señor alto, corpulento, junto a la entrada de su cuarto, que le sonreía. La mamá entonces le dijo en esa oportunidad que no se preocupara, que ese era el ángel de la guarda y que se había mostrado así para indicarle que él estaba en su puesto, que estaba cumpliendo con su función de ángel de la guarda. Pero ella se quedó un poquito perturbada. Poco tiempo después, otro de los niños
vino y le dijo que había visto al mismo señor. Y allá ella dijo, no, esto no está bien. Luego ella misma vio a este personaje y el personaje le sonrió y se fue escaleras arriba y desapareció. Ella le contó a Paddy, al esposo, lo que había visto y le dijo, ¿será que sí? No creo. Tal vez es imaginación tuya y de los niños. Pues él mismo también vio a este señor, poco tiempo después. Y ya la presencia de este fantasma era tan recurrente que se volvió como parte de la familia. Lo veían y no les inspiraba ningún temor, porque era una figura aparentemente benevolente, que siempre les sonreía y luego desaparecía. Habituados ya a este, digámoslo, otro inquilino de la casa. Esa noche, en vista de lo que estaba ocurriendo, y entendiendo que nada más podían hacer que los pañitos de agua, se arrodillaron a orar. Los esposos Rourke y algunos de los hijos que vinieron a rodear a la hermanita Geraldine, se pusieron a orar y estando en la oración, sintieron como una especie de chirrido, una puerta que se abre y se cierra, y ellos miraron y ahí estaba el fantasma. Todos lo vieron. Alto, corpulento, majestuoso, con aire benevolente y sonrisa. Ellos se quedaron mirándolo y de pronto el fantasma le hizo una seña a Paddy que fuera. Resulta que en esa casa, teniendo en cuenta que en las costumbres irlandesas e inglesas la hospitalidad es una de las más caras cualidades que puede tener una familia, que siempre esté abierta a recibir a alguien que lo necesita. Y ellos, afortunadamente, lo hacían. Habían tenido muchas veces personas que dormían en su casa, los atendían y al otro día las personas se iban. Y por lo tanto habían habilitado un cuarto específico. Y que ni siquiera ellos se lo propusieron, sino que de entrada cuando llegaron a la casa dijeron, este es el cuarto de huéspedes. Pues cuando este fantasma le hizo la seña a Paddy, Paddy se sorprendió, pero se levantó. El fantasma siguió adelante. Paddy se fue detrás. El fantasma miraba a ver si sí venía atrás de él Paddy, y Paddy detrás de él. Llegaron a aquel cuarto que se supone que era el de los huéspedes. Y allá, el fantasma en cuestión le señaló en la pared, una pared, y así en la pared había como una especie de un pequeño brochecito. Y en ese cuarto tenían libros y demás, era también como un estudio o algo así por el estilo. El fantasma le señaló el brochecito y que lo corriera hacia la izquierda. Pues Paddy hizo esto, corrió hacia la izquierda, inmediatamente se deslizó una puerta y se abrió un compartimiento en donde había un botiquín muy completo, con medicamentos de toda índole. Y ahí él le señaló que cogiera una jeringa, había una jeringa, y luego le señaló un medicamento, cogió el medicamento y le hizo la señal de que le pusiera esa inyección a la niña. Paddy, que no sabía inyectar, pero que había leído mucho, sabía cómo podía hacerlo, aunque jamás lo había practicado. Pues él cogió, tomó la ampolla, le quebró la partecita de arriba, tomó el líquido y se devolvió, y el fantasma con él. Y llegó donde estaba la niña. Obviamente sacó el líquido, lo que uno hace siempre que va a poner una inyección. Oprime un poquitito el émbolo para que salga el aire que está dentro de la ampolla, para garantizar que ese aire no va a entrar en el cuerpo de la persona a la que se le pone la inyección. Y entonces, una vez que hizo esto, el fantasma le dijo el punto exacto donde debía poner la inyección. Obviamente en la nalguita de la muchacha, de la niña. Sí, ya era una adolescente. Entonces,
sin pensarlo, Paddy le puso la inyección. Y una vez que le puso la inyección, el fantasma desapareció. Y se quedaron ellos ahí esperando la reacción de la niña y orando. Y en efecto, al poco tiempo, la niña se aquietó, cesaron las convulsiones, le bajó la fiebre y se durmió plácidamente. Al otro día, la niña amaneció perfecta. Pues ellos se cuidaron mucho de contar en principio esta historia, pero luego la compartieron con algunos de los vecinos. Y entonces los vecinos les contaron que era que en esa casa había vivido un médico hacía mucho tiempo. Bueno, no mucho tiempo, unos cuantos años. Y que el médico había muerto de repente. Y un hombre muy solitario, muy amable, muy servicial, de quien tenían una muy buena imagen. Y entonces ellos entendieron que ese médico fantasma fue el que vino a salvarle la vida a su hija. La muchachita se recuperó, la historia se volvió popular en todo el pueblo de Essex y se comentaba. Y esto también a la hora de la verdad hizo que la popularidad de la familia creciera, que mejoraran los negocios de Paddy, que pudiera abrir 2 pequeñas sucursales de esta tienda que ya tenía otro aspecto. Esas se las entregó a los 2 hijos mayores para que se las administraran. Y desde ese momento ellos, en aquel sitio que abrieron en donde estaba el botiquín, casi que lo convirtieron en una especie de santuario. Lograron conseguir el retrato del médico, lo pusieron ahí y todos pasaban todos los días y lo saludaban. Y el médico seguía visitándolos, seguían viendo el fantasma y siempre les sonreía. Y se estableció inclusive una regla, y era que todos, cada vez que lo vieran, debían saludarlo con una venia. Todos lo saludaban con venia. Y esa figura benevolente siempre les sonreía. Pero después de este episodio, que sucedió esto que les estoy contando durante algún tiempo, se fueron espaciando las apariciones del fantasma. Y ya en las últimas apariciones se veía una figura más desvaída, ya no tan bien delineada la figura completa que uno podía determinar que era un hombre de determinada estatura, casi que hasta las facciones. Pero con el paso del tiempo, esa figura se fue, digámoslo, destiñendo, haciéndose cada vez un poco más borrosa, más borrosa, hasta que desapareció y nunca más volvió el médico. Ellos, en la iglesia a la que iban siempre, en un lugar determinado, mantuvieron una vela encendida en homenaje a ese personaje. Vivieron muchos años en esa casa. Esto, como dije, ocurrió en los años 70, 80. Y este caso se convirtió tal vez en uno de los más contados de padres a hijos en Essex durante mucho tiempo, con el sentido aleccionador de indicarle a la gente que para hacer el bien no existen ni siquiera las fronteras de la muerte. Y de cierta manera, ni siquiera habría que temerle a quienes ya no están en este plano. Porque regularmente quienes se quedan aquí, y es una tendencia, no es una regla, es una tendencia, se quedan para ayudar. Que hay entes espirituales malignos, los hay. De ello hemos hablado suficientemente. Pero hay muchos que fungen de ángeles de la guarda. Y este es el caso de este médico. Esta historia nos deja como lección que para hacer el bien
no existe el tiempo, ni la clase social, ni condicionamientos de ninguna índole, sino que es algo que surge desde lo más profundo del ser humano, de aquella esencia que tenemos espiritual, el querer ayudar. Y quería contarles esta historia justamente por eso, porque cuando el ser humano ayuda a otros, él recibe esa retribución de lo que ha hecho, de alguna forma a él también se le devuelve. Algunos dirán, qué tontería, si mi vida es mi vida y me importa un bledo lo que puede ocurrir con los demás. Una vida tiene sentido en la medida en que se ponga al servicio de los demás. Y no tiene que ser con acciones grandilocuentes, muchas veces con pequeñas acciones o simplemente con una sonrisa. Pero no hay nadie tan rico que no necesite algo de los demás, ni alguien tan pobre que no pueda dar algo a los demás. Quería hacer esta pausa con una historia bellísima como esta, que yo sé que nos puede servir como referente para en adelante no escatimar esfuerzos para ayudar a quien lo necesita. Creo que eso nos hace mucho más humanos. Llegamos al final. Espero que esta historia les haya gustado. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Son ustedes quienes deciden y los espero en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante. Chao.